¿Alguna vez te has preguntado quién está escribiendo la historia de tu vida? Imagina por un momento que estás en un teatro. Las luces se atenúan, el telón se levanta y de repente te encuentras a ti mismo en el centro del escenario. El público espera, los reflectores te iluminan, pero te das cuenta de algo desconcertante. No hay guión. Nadie te ha dicho qué líneas pronunciar. No hay director susurrando instrucciones desde bambalinas. Este es tu momento, tu escena, y lo que suceda a continuación depende enteramente de ti. Hola a todos, soy Alejandro y hoy quiero invitarte a una conversación que podría cambiar fundamentalmente la forma en que ves tu existencia. Porque esa metáfora del teatro sin guión no es solo una imagen poética, es la realidad más profunda de nuestras vidas. Recuerdo vívidamente una conversación que tuve hace años con mi abuelo, un hombre sencillo pero increíblemente sabio. Estaba yo atravesando una crisis existencial tras perder un trabajo que creía era mi destino. Entre lágrimas le dije, no entiendo por qué la vida no está funcionando como debería. Mi abuelo me miró con una mezcla de ternura y firmeza y me respondió, ¿según el plan de quién? ¿Quién te dio ese mapa que crees estar siguiendo? Esas preguntas me dejaron sin palabras. Durante años había estado viviendo como si existiera un libreto invisible que debía seguir. Estudiar determinada carrera, conseguir cierto tipo de trabajo, alcanzar hitos específicos a edades concretas. Y cuando la realidad no coincidía con ese guión imaginario, me sentía perdido, como un actor que ha olvidado sus líneas. Pero lo cierto es que ninguno de nosotros nace con un manual de instrucciones. No hay un camino predeterminado ni un conjunto de decisiones correctas universales que garanticen una vida plena. Y esta verdad, aunque inicialmente puede parecer aterradora, contiene en su núcleo la semilla de una libertad extraordinaria. Porque si la vida no tiene un guión preestablecido, significa que tú eres el escritor, el director y el protagonista de tu propia historia. Tu vida no es algo que te sucede, es algo que tú creas, decisión a decisión, momento a momento. Para entender verdaderamente el poder de esta idea, necesitamos primero reconocer hasta qué punto muchos de nosotros vivimos siguiendo guiones invisibles pero poderosos. Estos guiones vienen de múltiples fuentes: tradiciones familiares, expectativas culturales, influencias mediáticas, sistemas educativos estandarizados e incluso nuestras propias interpretaciones de lo que significa una buena vida. María, una brillante ingeniera de 32 años, me compartió su experiencia con estos guiones invisibles. Había seguido perfectamente el camino trazado por las expectativas de su familia y sociedad. Excelentes calificaciones en la escuela, una prestigiosa universidad, un trabajo bien remunerado en una multinacional reconocida. Desde fuera su vida parecía un éxito rotundo, pero me confesó que cada mañana se despertaba con un vacío inexplicable, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Seguí todos los pasos correctos, alcancé todas las metas adecuadas y aún así algo fundamental estaba ausente. Lo que María estaba experimentando es lo que el psicólogo Carl Jung llamaría una desconexión con su verdadero ser. Estaba siguiendo un guión tan perfectamente que había perdido contacto con sus propios deseos auténticos, con lo que realmente la hacía vibrar. El mayor descubrimiento de mi vida, continuó María, fue darme cuenta de que podía romper ese guión, que no había una autoridad superior que me castigaría por desviarme del camino esperado, que podía tomar la pluma y comenzar a escribir mi propia historia. Y así lo hizo. Hoy María ha reestructurado su carrera para trabajar en proyectos de ingeniería con impacto social, algo que resuena profundamente con sus valores personales. Sus decisiones confunden a algunos familiares y amigos que siguen midiendo el éxito con la vara tradicional, pero ella nunca se ha sentido más auténtica y plena. Entonces, ¿cómo comenzamos a escribir nuestra propia historia? ¿Cómo pasamos de ser actores siguiendo un libreto ajeno a autores de nuestra propia experiencia vital?
El primer paso es el reconocimiento. Necesitamos identificar los guiones invisibles que hemos estado siguiendo, a menudo inconscientemente. Pregúntate, ¿de dónde vienen mis definiciones de éxito, felicidad o una vida bien vivida? ¿Son realmente mías? ¿O las he absorbido de mi familia, cultura o círculo social? Carlos, un ejecutivo de marketing de 45 años, tuvo una revelación durante este proceso de cuestionamiento. Me di cuenta de que mi obsesión por ascender en la jerarquía corporativa venía directamente de mi padre. Él creció en la pobreza, y para él el estatus profesional representaba seguridad y valor. Sin darme cuenta, adopté esa narrativa como propia, aunque en realidad mis momentos más felices siempre han estado relacionados con la creatividad y la conexión humana, no con los títulos o el poder. Esta conciencia permitió a Carlos comenzar a cuestionar si el próximo ascenso era realmente lo que él deseaba o simplemente lo que el guión familiar dictaba que debería desear. El segundo paso implica permiso y valentía. Permiso para desviarte del camino esperado y valentía para enfrentar la incomodidad y a veces la desaprobación que puede venir con esa desviación. Sofía, una abogada que decidió abandonar una prometedora carrera en derecho corporativo para dedicarse a la defensa de derechos humanos, describe vívidamente este proceso. La parte más difícil no fue el cambio práctico, reducir mi nivel de vida, reorganizar mi tiempo. Lo verdaderamente desafiante fue enfrentar la incredulidad de mis colegas, la preocupación de mis padres e incluso mi voz interna que me preguntaba si estaba cometiendo un grave error. Necesité darme permiso para redefinir el éxito en mis propios términos y la valentía para sostener esa definición frente a las voces externas e internas que la cuestionaban. El tercer paso es comenzar activamente el proceso de autoría. Esto significa tomar decisiones conscientes basadas no en lo que deberías hacer según algún guión externo, sino en lo que resuena más profundamente con tu verdadera naturaleza. Javier, un profesor universitario que reinventó radicalmente su carrera a los 50 años, comparte su método. Comencé a utilizar una pregunta como brújula para mis decisiones. ¿Esta elección me acerca o me aleja de la persona que realmente quiero ser? No de la persona que otros esperan que sea o la que pensé que debería ser, sino la que auténticamente siento que soy en mi núcleo. Pero aquí surge una pregunta fundamental. ¿Cómo saber quién realmente quieres ser cuando has pasado tanto tiempo viviendo según guiones ajenos? ¿Cómo distinguir entre tus deseos auténticos y aquellos que has internalizado de fuentes externas? Esta búsqueda de autenticidad es un proceso, no un evento. Requiere curiosidad, experimentación y una disposición para equivocarte en el camino. Como dijo la escritora Anais Nin, no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Ana, una mujer de 38 años que pasó de una carrera insatisfactoria en finanzas a convertirse en terapeuta artística, describe su proceso de descubrimiento. No tuve una epifanía dramática donde de repente supe exactamente qué quería. En cambio, comencé a prestar más atención a las pequeñas señales. ¿Qué actividades me hacían perder la noción del tiempo? ¿Qué conversaciones me energizaban en lugar de agotarme? ¿Qué temas me hacían sentarme más erguida y hablar con más pasión? Es importante señalar que ser el autor de tu propia vida no significa rechazar todas las influencias externas o tradiciones. Algunas partes de los guiones que hemos heredado pueden ser valiosas y resonar genuinamente con nosotros. La clave está en la elección consciente. Discernir qué valores, prácticas y metas realmente resuenan con tu ser más auténtico y cuáles estás siguiendo simplemente por inercia o expectativas externas. Manuel, un empresario que transformó el negocio familiar tradicional, lo explica así. No se trata de descartar todo el legado recibido. Mi familia me transmitió valores de trabajo duro, integridad y servicio que siguen siendo fundamentales en mi vida. Pero también me enseñaron que el éxito tiene un solo aspecto, que seguir tradiciones específicas era la única forma de honrar ese legado. Ahí es donde comencé a escribir mi propio guión, manteniendo la esencia, pero reimaginando cómo esos valores podrían manifestarse en una forma que resonara con mi visión única. Otro aspecto crucial es comprender que no estás escribiendo en una página en blanco. Todos tenemos circunstancias, privilegios, limitaciones y condicionamientos que forman el contexto de nuestra historia. Ser el autor no significa que puedas escribir cualquier trama que desees, ignorando la realidad, sino que, dentro de tus circunstancias particulares, puedes ejercer tu agencia para crear significado y dirección.
Elena, quien creció en una familia con recursos limitados y ahora dirige una organización sin fines de lucro, reflexiona. No podía cambiar donde nací o las oportunidades a las que inicialmente no tuve acceso, pero sí podía decidir cómo interpretar esas circunstancias, no como una sentencia de limitación permanente, sino como el primer capítulo de una historia de superación. Podía elegir qué significaba para mí provenir de donde provengo y cómo eso informaría mi camino futuro en lugar de determinarlo. Uno de los aspectos más liberadores de reconocer que tú escribes tu propia historia es la posibilidad de edición continua. A diferencia de un libro ya publicado, la historia de tu vida está en constante proceso de escritura y revisión. Puedes introducir nuevos personajes, explorar escenarios diferentes, incluso cambiar drásticamente el género de tu narrativa. Roberto, quien a los 58 años dejó una carrera exitosa en contabilidad para convertirse en instructor de yoga, lo expresa poéticamente. Muchos piensan que, llegados a cierta edad, tu historia ya está escrita. Yo descubrí que siempre puedes comenzar un nuevo capítulo. El hecho de que los primeros 50 capítulos siguieran cierta trama no significa que los próximos 50 deban mantener la misma línea narrativa. Esta flexibilidad para reescribir es especialmente importante en una época donde los cambios tecnológicos, económicos y sociales ocurren a velocidades sin precedentes. Las carreras, relaciones y estilos de vida que eran impensables hace una generación, ahora son posibles. Los guiones tradicionales se vuelven cada vez menos relevantes en un mundo tan dinámico. Sin embargo, con esta libertad viene también una responsabilidad. Cuando reconoces que eres tú quien escribe tu historia, ya no puedes culpar tan fácilmente a las circunstancias, a otras personas o a un destino predeterminado por la dirección de tu vida. Esto puede ser intimidante e incluso abrumador. Lucía, una psicóloga especializada en transiciones vitales, señala: muchas personas experimentan ansiedad cuando se dan cuenta de que tienen más agencia y opciones de las que pensaban. Es más cómodo a veces seguir un guión establecido, aunque no nos haga completamente felices, que enfrentar la inmensa responsabilidad de crear nuestro propio camino. Esta ansiedad de libertad, como la denomina el filósofo Jean-Paul Sartre, es una respuesta natural al reconocimiento de nuestra capacidad de autoría. Pero a medida que comenzamos a ejercitar este músculo, tomando decisiones conscientes, experimentando con nuevas direcciones, la ansiedad generalmente comienza a transformarse en una sensación de empoderamiento. Al final, lo que estamos discutiendo aquí no es simplemente un cambio de perspectiva, sino una transformación fundamental en cómo abordamos la vida. Es el paso de ser un personaje reactivo en una historia escrita por otros a ser el autor consciente de tu propia experiencia. Pablo, un hombre de 70 años que ha vivido lo que él describe como varias vidas diferentes dentro de su única vida, ofrece esta reflexión. Cuando miro hacia atrás, mis mayores arrepentimientos no son por los riesgos que tomé o los caminos no convencionales que exploré. Son por los momentos en los que permití que el miedo me mantuviera siguiendo un guión que sabía en mi interior que no era el mío. La verdadera libertad llegó cuando entendí que mi vida no tenía que seguir ninguna narrativa predeterminada, que podía escribir, borrar, reescribir y editar mientras avanzaba. Entonces, querido oyente, te invito a contemplar. ¿Qué historia estás escribiendo con tu vida? ¿Es realmente tuya o estás siguiendo un guión que has heredado o absorbido inconscientemente? ¿Qué capítulos nuevos podrías comenzar a escribir si te dieras pleno permiso para ser el autor de tu experiencia? Porque la verdad es que la vida no viene con un guión preestablecido. No hay una trama universal que todos debamos seguir. Hay tantas formas posibles de vivir una vida significativa como personas en este planeta. Y tú, sí, tú tienes el bolígrafo en la mano. Siempre lo has tenido. Puede que no controles todas las circunstancias que te rodean, pero controlas la historia que construyes con esas circunstancias, el significado que extraes de ellas y la dirección en la que eliges avanzar. La página está frente a ti, esperando. ¿Qué historia deseas escribir? Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo podcast.